Qué hermoso tiempo estuvimos pasando, adorando al Señor, recibiendo la mesa, ¿no? Los elementos y el Señor comunicándonos a nuestro espíritu gracia, salud, fortaleza para nuestras luchas, para nuestras distintas dificultades. Cada uno sabe cómo vino hoy a la iglesia, con sus cargas, con sus propios afanes, ¿no? Y bueno, que puedas hoy volcar sobre el Señor todo aquello que te está agobiando tal vez y puedas descansar en Cristo. El Señor te fortalezca hoy a través de estos medios de gracia que es congregarnos, tener comunión unos con otros, venir a la mesa del Señor, orar, venir a la palabra, todas cosas maravillosas que el Señor nos ha dejado para nuestra salud, para ir haciendo su obra a nosotros y moldearnos a la imagen de Cristo. Vamos al pasaje. La cita de hoy es capítulo 3, versículos 16 y 17, un pasaje muy conocido, todos lo debemos saber de memoria, la mayoría, que dice así la palabra del Señor: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El apóstol Pablo continúa su desarrollo, ¿no? Usando esta ilustración acerca de la construcción. En los versos que anteceden a los versículos de hoy, de este pasaje, él les recuerda a todos los creyentes que no solo los que sirven como maestros en la iglesia, no solo ellos son los que construyen el edificio de Dios, sino todos los creyentes. Todos sobreedificamos sobre el fundamento de Cristo. Todos, con nuestras obras, trabajamos en la construcción de este edificio que es la iglesia de Cristo. En este caso particular, obviamente, él está hablando a la iglesia en Corinto, pero es representativo también, nos está hablando a nosotros, a los creyentes de esta época en particular, de esta iglesia en particular. Y ellos, en ese momento, con sus particularidades, debían de ver cómo estaban sobreedificando este edificio santo. Ellos debían tener cuidado en los materiales que estaban utilizando, los materiales que empleaban los corintios para construir, porque esos materiales iban a revelar en realidad con qué corazón lo están haciendo. Si ellos empleaban oro, plata y piedras preciosas, obras puras, obras santas, obras delicadas, obras que resaltan el precioso valor del fundamento sobre el que están sobreedificando. Vidas que con sus obras muestran la belleza de Cristo. Eso, de alguna forma, podría estar mostrando cuánto valor tiene la obra de Cristo en sus propias vidas. Cuánto ellos están teniendo en consideración el fundamento sobre el que están cimentados. Cuánto del Evangelio, de la gracia de Dios, afectó sus vidas, afectó esa comunidad. Cuánto obró el Señor en ellos y cuánto ellos también están dispuestos a vivir para la gloria de Dios y el beneficio de sus hermanos, que juntos, reunidos, son el edificio de Dios, la gloriosa iglesia del Señor Jesucristo. En cambio, si los hermanos en Corinto estaban usando materiales ordinarios, como ser madera, heno y hojarasca, lo recuerda usted la semana pasada que dimos, esas eran las obras descuidadas, las obras ordinarias, las obras de poco valor que las personas estaban haciendo. Estas obras revelarían sobre qué fundamento ellos estaban. O sea, Cristo para ellos también es de poco valor. Al final de sus vidas, recordábamos la semana pasada, cuando todo sea expuesto, cuando la luz verdadera alumbre a cada hombre y a cada mujer,
estos creyentes descuidados, porque le habla a creyentes, sufrirían una gran pérdida. Una pérdida como aquel navegante que habíamos recordado, ¿no? Que había en alta mar, cerca de la costa, había encallado y naufragado. Y aunque al final pudo salvar su vida como por fuego, tuvo una gran pérdida. Perdió el barco, perdió las riquezas, perdió incluso podemos pensar, tripulación. Tuvo una gran pérdida, se salvó, diríamos, la escritura lo llama por fuego, pero tuvo una gran pérdida, vivió una vida lamentable, será salvo, pero por fuego. Perderá, habrá vivido una vida de confusión y esas obras serán quemadas, en comparación con aquel otro hermano que se dedicó al Señor, se dedicó a sobreedificar el templo con cuidado, con primor, poniendo las mejores cosas para el Señor, lo mejor de su vida para el Señor. Ese hermano dice que recibirá recompensa. Y este otro pérdida porque no atesoró para lo porvenir. El apóstol utiliza nuevamente, como de costumbre, en este versículo 16, lo que se conoce como la pregunta retórica, una pregunta retórica. Y dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Más que una pregunta, podríamos decir que es una reprensión lo que Pablo está haciendo. Pablo los está enfrentando a los hermanos de Corinto de manera fuerte y les está echando en cara su locura, su desvarío. Y él va a empezar ahora a explicar la razón del por qué las divisiones y las preferencias de los corintios acerca de los maestros es tan dañina y es tan nociva. Lo primero que le dice, ¿no sabéis? Aquí este no saber tiene la idea de un conocimiento que los cristianos deben tener, un conocimiento inherente. Cuando la palabra inherente significa permanente y tan propio de la naturaleza de una persona o de una cosa que resulta imposible separarlo de ellos. Ellos deben estar totalmente conscientes de esta verdad, porque ellos llegaron a ser cristianos por la obra del Espíritu Santo, que impartió fe en el corazón, que los regeneró y que los hizo una nueva criatura. Ese conocimiento es inherente en los cristianos. El creyente sabe que es creyente. No presupone, sabe, el Espíritu le da testimonio a su espíritu de que es un hijo de Dios. Pero él, en esta pregunta retórica, está dando la respuesta. No saben que son templo de Dios. Obviamente son templo de Dios. Lo son. Es Dios que vino a ustedes en un momento de su vida, en esa obra monérgica donde Dios actúa solo y viene al hombre pecador que está muerto en delitos, al hombre que está ciego, aquel que está velado. Y Dios, el Espíritu, abre su entendimiento, abre su corazón, quita la venda y le da una nueva vida para que pueda ver la gloria de Dios. Este es el conocimiento del que habla en el capítulo 2, versículos 11 al 16. Puede buscar en su Biblia. Capítulo 2, verso 11 al 16. Dice el texto, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hay un conocimiento inherente que tienen los cristianos por la morada del Espíritu en ellos. Es a través de este mensaje que les llegó a los creyentes, a los que eran incrédulos en ese momento en Corinto, este mensaje que les llegó por los siervos de Dios, Apolos, o sea, Pablo primeramente, Apolos, Cefas, que Dios el Espíritu obró poderosamente. Esa semilla que fue sembrada, fue regada y creció, se arraigó, dio fruto,
en los hermanos de Corinto. Ellos creyeron, y no por las palabras humanas, de humana sabiduría. Ellos creyeron al mensaje de la locura de la cruz, porque el Evangelio en sí mismo es poderoso para salvar, no por la sabiduría de los sabios ni nada por el estilo. Ellos creyeron porque Dios vino a ellos. Entonces le dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios? Como les decía, ellos debían deducir. Y nosotros debemos deducir que ellos sabían que son templo de Dios, que era una enseñanza que ellos ya conocían. Deberían saber esta verdad, deberían cuidar de esta verdad. Ellos son, y cada creyente, somos templo de Dios. Aquí la palabra que usa templo es interesante, ¿no? Porque es el lugar donde se rinde culto a una deidad, donde se le adora. En el griego la palabra naos, que también se puede traducir como santuario. Templo, que la idea dentro del paganismo es el templo que contiene dentro estatuillas o un ídolo en donde se lo adora, se le quema incienso o se ofrece ofrendas. En el contexto bíblico, el templo es el lugar de la morada de Dios. Como lo declara, usted lo puede leer después en su casa, allí en Primera de Reyes 6, el templo de Salomón, donde el mismo contenía el lugar santísimo, donde se encontraba el arca del pacto, en medio de los querubines, donde allí habitaba la Shejinah, presencia tangible de Dios. Los cristianos reunidos, le está diciendo Pablo a los Corintios, son morada del Espíritu Santo. Somos nosotros, los creyentes, morada del Espíritu Santo. Los creyentes en plural, todos los creyentes, son templo, singular, una unidad, todos los creyentes. El apóstol utiliza este concepto de templo para ilustrar y despertar lo que normalmente debe producir el hecho del templo, celo, como nos leyó nuestro hermano hoy en el pasaje. Celo por la casa de Dios. Ellos no estaban teniendo celo por la casa de Dios. Para ellos la casa de Dios era algo de poco valor. Por eso no les importaba dividirla, no les importaba discutir, pelear. Digo, este maestro es mejor que aquel y lo otro. Ellos tenían celo, pero no para bien, sino para mal. El hecho de que él contemple que ellos sabían estas cosas, de que este conocimiento era inherente en la mente y el corazón del creyente, muestra que los corintios y cada uno de nosotros somos responsables. Y que menospreciar algo así sería algo nocivo individualmente, por supuesto, porque el Señor nos juzgará, pero también nocivo colectivamente. ¿Cuántas congregaciones han desaparecido del mapa? Pensemos en las iglesias que hablan las Escrituras. No hay iglesias en pie. Estaba viendo el otro día, hay un hermano que se llama Ricardo Daglio, que hace unos cortos muy lindos. Es un pastor del sur de acá de Argentina y estuvo justamente en donde estaba la iglesia de la Odisea. Y son todos bloques de concreto que quedaron, concreto, mármol, no sé. No quedó nada, no quedó piedra sobre piedra ahí, ¿no? Y eso pasa cuando la iglesia, cuando se tienen poco, muy buenas congregaciones pueden desaparecer con el tiempo. No, la iglesia no desaparece, pero congregaciones locales sí. Esto es un hecho, lo sabemos. Entonces, ellos son responsables de estas cosas. Dice, y que el Espíritu de Dios, seguimos en el verso 16, mora en vosotros. El hecho de que los creyentes reunidos en perfecta unidad y amor, cuidado, muchos son templo de Dios, él le agrega esto, que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Este es un concepto hermoso que ahora vamos a ver. Voy a hacer un pequeño esfuerzo. Por supuesto que ya aclaro que me quedo súper corto y que se puede agregar un montón de conceptos de las Escrituras, pero vamos a ver por la palabra de Dios que esto es una verdad muy profunda. Lo que él le está diciendo, lo que él les está comunicando a los creyentes de Corinto y a todos nosotros a través de la historia. Vamos a tratar de comenzar por el principio, ¿no? Porque acá la idea del templo y de que Dios, el Espíritu, habita en ese templo que son los creyentes, es una idea que nace de todas las Escrituras. No es un concepto nuevo en la Biblia. No es del Nuevo Testamento, no es de las cartas de Pablo. Esto atraviesa toda la Escritura. Es Dios habitando con su pueblo.
Es Dios habitando con una comunidad escogida, con un grupo de personas congregadas en torno a Dios y Dios con ellos. Como les decía, no es nuevo. Muchos suelen decir que la iglesia nace en Pentecostés. No, yo no adhiero a ese pensamiento, porque hay otro patrón. Yo veo otro patrón en las Escrituras. Miremos en el principio, antes de la caída. Allí tenemos a Dios con la primer familia, la primer congregación. Adán, Eva, paseando, caminando con Dios, en plena comunión, Dios dándole los instructivos y ellos obedeciendo, gozando de Dios y de la creación de Dios. Adán y Eva en el huerto. Hay un pasaje que ya incluye, ya aquí tenemos la caída, pero es en Génesis 3, verso 8, voy a leer la mitad del versículo nada más. Dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Por lo visto era algo común, que Dios, Adán y Eva tuvieran ese tipo de comunión. Y dice que ellos tuvieron miedo y todo aquello se escondieron. Tenemos la congregación también de los hebreos en el desierto. Allí Dios les manda construir un santuario donde Él morara con la congregación. Un ejemplo, Éxodo 25, verso 8. Puede buscarlo. La idea es que quiero ir probando a través de algunos pasajes de la Biblia, no voy a citar todos, hay muchísimos, cómo este patrón de Dios habitando con su pueblo, con la iglesia, con su templo. Éxodo 25, 8 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. No en medio del santuario, en medio de ellos, de la congregación. De la congregación. Levítico, por favor, Levítico versículo 26, verso 11. Lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Levítico 26, 11. Dice la palabra, dice, además, haré mi morada en medio de ustedes, y mi alma no los aborrecerá. Andaré entre ustedes y seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para que no fueran esclavos de ellos. Rompí las varas de su yugo y los hice andar erguidos. Es hermoso. Los hice andar con la frente en alto, dice otras versiones. Vemos este patrón bíblico. Dios en medio de su congregación, ¿no es cierto? Luego andar por el desierto, habitando en un tabernáculo, en el tabernáculo de reunión. No era un templo, era un tabernáculo, justamente, telas. Era un pequeño predio de telas y era todo desmontable para la travesía en el desierto. Y Dios quiso mostrarse así, cercano a su pueblo, morar con ellos, tener comunión con su pueblo, ser cercano. Usted lo puede leer luego en su casa, Éxodo 27, 21, y luego 40, 34 al 38. Y ahí vemos a Dios en la nube, allí, en el fuego, acompañando a su pueblo. Vemos a Dios con su pueblo, cuidándolo, protegiéndolo, teniendo comunión con su pueblo, en lo que el pueblo podía entender a Dios, obviamente, ¿no es cierto? Y también más adelante, en el transcurso de la historia, en la Biblia, podemos ver que luego de que ya Israel había ingresado a la tierra prometida, conquistó la tierra prometida, nace en el corazón de David, o Dios pone en el corazón de David el deseo de edificarle casa a Dios, ¿no? Cosa que terminaría siendo su hijo en un lapso de 7 años. Esto lo podemos leer ahí en Primera de Crónicas, capítulo 22, 6 en adelante. Primera de Crónicas 22, versículo 6 en adelante, dice, llamó entonces David a Salomón su hijo, y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho muchas guerras, has hecho grandes guerras, perdón. No edificarás casa a mi nombre porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Y aquí te nacerá un hijo, usted piense en estas palabras, y aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor, por tanto su nombre será Salomón. Y yo daré paz y reposo a Israel en sus días,
Él edificará casa a mi nombre, y él será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Por supuesto que es una de esas profecías de doble cumplimiento. Efectivamente, la edad dorada de Israel fue con el rey Salomón, la cúspide de la gloria de la nación. Pero no pasó mucho tiempo hasta que esa gloria se desvaneció, el reino se dividió y no quedó nada. Por supuesto que esta profecía se cumple plenamente en el Señor Jesucristo. Él es el verdadero Rey de paz. Él es el que afirmó el trono. Él está reinando para siempre. Y Él edificará casa al nombre de Dios. Él será el templo. En todo esto, en toda esta travesía de la historia, de la redención, nosotros lo que vemos es a Dios ofreciendo gracia a un pueblo. A un pueblo salvado por gracia, no era mejor que el resto. No eran más sabios, no eran más inteligentes, no eran más valiosos. No, lo vil y menospreciado de este mundo. A los más pequeños escogió Dios. Y vemos a Dios ofreciendo gracia y yendo al encuentro de la congregación, yendo al encuentro de su iglesia, a la comunidad del pacto, Dios dándole su presencia, su gracia, su compañía. Los términos que utilizamos a veces en el Nuevo Testamento para referirnos a la iglesia, debemos entender que no son nuevos. Tienen sus raíces en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, al menos en cierto sentido, Israel sí verdaderamente era iglesia, era asamblea, era congregación del Antiguo Testamento. No quería aburrirlos con citas, pero tenemos cerca de 70 citas en la Septuaginta, en las que se habla del Antiguo Testamento como asamblea, como congregación, y otras tantas como sinagoga también. Gaal es la palabra. Y es precioso porque podemos ver ese patrón. Dios siempre con un remanente, tratando un remanente salvado por gracia, la iglesia del Señor Jesucristo de todos los tiempos. Pero la iglesia no se remonta solamente, podríamos decir, al Israel del Antiguo Testamento. Va mucho más atrás. Podemos ver a la iglesia en Abraham, quien fue llamado de entre las naciones, un pagano de Ur de los Caldeos. Génesis 12:1, lo puede buscar después. Vemos a la descendencia de Set, quien invocó el nombre del Señor, Génesis 4:26. Y los mismos Adán y Eva, caminando con Dios, hablando con Dios, teniendo comunión con Dios. Usted sabe que soy un pesado con los catecismos y cosas por el estilo. El catecismo de Heidelberg dice prácticamente lo mismo a lo que estamos hablando ahora. Los catecismos antiguos tenían una particularidad. Nosotros tenemos algunos en mi casa y por ahí alguno quiere alguno, le puede pedir a nuestro hermano Esteban. Él los arma, están muy buenos. Son catecismos históricos. Y tenían esa particularidad de poder instruir a los niños, a los jóvenes, a través de preguntas y respuestas, en donde el catequista estaba con su catecúmeno y hacía la pregunta y buscaban en las escrituras y desarrollaban una respuesta doctrinal. Y dice en la pregunta 54 del Catecismo de Heidelberg, dice acerca, ¿qué cree usted? La pregunta es, ¿qué cree usted acerca de la Santa Iglesia Católica? Católica estamos hablando no romana, la Iglesia que es universal, la Iglesia de Cristo. ¿Qué cree usted acerca de la Santa Iglesia Católica? A lo que responde el catecúmeno. Creo que el Hijo de Dios, por medio de su Espíritu y su palabra, de entre toda la humanidad, desde el principio del mundo hasta su fin, reúne, protege y preserva para sí una comunidad escogida para la vida eterna y unida en la verdadera fe. Y de esa comunidad soy y siempre seré un miembro vivo. Precioso, precioso. La Iglesia de Cristo de todas las edades. De todas las edades. Reflexionar en esto, debemos pensar, obviamente, que la iglesia está compuesta de dos aspectos, diríamos. Hay una iglesia visible y hay una iglesia invisible.
¿no? Creo que hace poco habíamos dado en un miércoles aquí estudiando la confesión de fe y veíamos estas cosas. Por supuesto que a los ojos del mundo la iglesia es totalmente imperfecta. Cuando nos ven a nosotros, mucho más. Es imperfecta la iglesia. Pero bueno, no es así para Dios. Hay una iglesia que es invisible, ¿no? Y esa es la verdadera iglesia. Es aquella compuesta por los escogidos para vida eterna, los elegidos. Pero cuando pensamos en la iglesia, nosotros estábamos viendo lo del Antiguo Testamento, solemos pensar en la iglesia visible, en las diversas congregaciones de la comunidad del pacto, en los diferentes tiempos y lugares. La Biblia deja claro que estas congregaciones podían incluir, como en la antigüedad, como en la nación de Israel, cosa que habíamos visto en Romanos, que no todo israelita era un verdadero israelita. Había un remanente, salvo por gracia, escogidos, muy amados por Dios. Y los otros eran de nombre. Así también sucede en la iglesia. Así sucede en la iglesia de Cristo, en la iglesia del Nuevo Testamento. Hay algunos que profesan con la boca, pero no lo creen con el corazón. Y de esos también está compuesta la iglesia visible, de aquellos que no creen, confiesan con la boca, participan exteriormente de todo, pero en su corazón hay otra realidad. Las diversas congregaciones de la comunidad del pacto de Dios, o sea, la iglesia visible, presentan diferencias notables a lo largo de la historia. Esto siempre es así. Nosotros solemos, diríamos, idealizar mucho la iglesia del primer siglo, pero lea, por favor, estamos leyendo Corintios, la carta a los Corintios, y no debemos idealizar tanto, pues tenían muchísimos problemas. La iglesia, nuestra iglesia local y muchas otras gozan de mucha paz, gozan de mucha más entereza doctrinal que la que podían tener los hermanos en Corinto. No está bueno idealizarlo. Pero bueno, el Señor quiso que sea así, de esta forma, ¿no? La iglesia visible, a lo largo de la historia, hay muchas diferencias entre una y otra. La mayoría de las descripciones, un ejemplo, antes del Sinaí, antes de que Dios entregue la ley allí a la nación, la congregación se centraba en la familia. Pensemos en Abraham, Isaac y Jacob. La congregación era esa familia. Jacob entraron siendo 70 y salieron millones de Egipto. Luego tenemos a Israel. Israel es aquella nación escogida donde se forma una teocracia. Por eso que es una locura querer replicar aquello en la iglesia del Nuevo Testamento. Era una teocracia. ¿Por qué Dios hizo esto? En resumen, porque Dios ha formado su comunidad del pacto de distintas maneras a lo largo de la historia. Mediante sus pactos, sus leyes, para guiarnos hacia un único fin. Un único fin. Guiarnos hacia Cristo y a su reino consumado. Guiarnos hacia Él. Por lo tanto, resulta acertado, hermanos, utilizar la denominación de iglesia para la comunidad del pacto de Dios a través de la venida de Cristo. Y a fin, debemos distinguir el único lugar en la historia y la única persona donde hay redención, en Jesús. Todos aquellos que confían en Él son parte de la iglesia. Ahora, en el Nuevo Testamento tenemos el cumplimiento, ¿no? Aquellas figuras que estamos viendo, algunas de ellas del Nuevo Testamento, ahora las tenemos en Jesucristo. Él es el templo. Aquel templo era una figura. Dios otorgaba gracia, por supuesto, pero ahora el templo estaba en medio de sus hermanos, como nos leyó nuestro hermano hoy, ¿no? Juan 2:20. Juan 2:20, por favor. Pasa que ya leyó Juan hoy. Juan 2:20 dice, y dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo de Herodes, ¿no? Y tú en 3 días lo levantarás, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Jesucristo, el Logos, la palabra encarnada,
Emmanuel, Dios con nosotros. El templo de Dios en medio de su pueblo. Precioso. En el Nuevo Testamento la presencia de Dios se manifestó en una nueva forma, diríamos. Jesucristo tomó carne humana y estableció su morada entre nosotros. Es Dios en medio de su pueblo. Es Dios en medio de su iglesia. Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros están completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 1:15, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Dios en medio de su pueblo. Sin embargo, esta es la entrega inicial de la presencia permanente de Dios con su pueblo. Hoy cada creyente que ha sido regenerado, aquel que ha nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo y que se reúne en torno al fundamento de la persona de Jesucristo, es templo de Dios. El cuerpo de Cristo, la iglesia, la comunidad del pacto. Cada uno de nosotros los creyentes. Por eso Efesios 2:20 nos dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Jesucristo fue, diríamos, el adelanto, pero ahora la iglesia ya no tiene que ir a un lugar. Ya no tiene que ir a un lugar. Son los creyentes reunidos. La iglesia hoy es el templo espiritual, no es el local, no es el edificio donde nos reunimos, no son las denominaciones, hermanos. No son las instituciones. No es la antigüedad que pueda tener la institución. Es el fundamento sobre el que ellos sobreedifican, el Señor Jesucristo. Quien sobreedifique sobre ese fundamento es mi hermano y es iglesia del Señor Jesucristo. No necesariamente tiene que tener un cartel que diga bautista, que diga reformado, que diga X, tal, no importa. Si está sobre el fundamento es mi hermano. La iglesia reunida es el templo de Dios. Y cada creyente en particular también, ya que cada uno de ellos y cada uno de nosotros habita el Espíritu Santo de Dios. Y ahora como templo de Dios, construido con piedras, como piedras vivas, los creyentes podemos ejercer nuestro sacerdocio de todos los creyentes. Podemos ofrecer a Dios sacrificios agradables, de alabanza, frutos de labio que confiesan su santo nombre, servirnos unos a otros, sobre edificar al templo, al edificio con cosas de valor, con oro, plata, piedras preciosas, buenas obras. Primera de Pedro, por favor, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, versículo muy conocido. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿No? Qué preciosa que las escrituras, ¿no? Vemos este patrón por todas las escrituras, los creyentes, una congregación, Dios habitando con ellos. Qué privilegio, qué bendición que Dios nos haya dado por su gracia esta posición. Ninguno la merecíamos. De allí que debemos entender, y este es el peligro que están enfrentando los corintios y que enfrentamos nosotros también, que atentar contra el templo, dañarlo, o sea, dañar a tu hermano, dividir la iglesia por preferencias y por cosas semejantes es algo detestable para Dios. Dañar el cuerpo, dañar el templo con una vida descuidada. A ver, no solamente el hecho de que nosotros dañemos a nuestro hermano haciéndole un mal particular. Nuestra vida descuidada, nuestra vida sin santidad, también es dañar el templo. Nuestro mal testimonio es dañar el templo.
Una vida descuidada, mi hermano, no va a pasar sin pérdida para quien lo haga, quien sea parte de la iglesia local y continúa así. Verso 17, por favor, seguimos en nuestro texto de hoy. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Si alguno, o sea, creyente o no creyente, cualquiera de los miembros de la iglesia visible de Corinto, y de Hechos, pensemos muchas veces, nosotros dañamos el templo. El texto da terribles amenazas. No solamente creyentes, obviamente que puede ser un no creyente que lo está haciendo, pero los creyentes también a veces pifiamos. Y le erramos y hacemos macana y dañamos a otras personas, los que deberíamos estar cuidando con nuestras actitudes, con nuestras palabras a veces. Debemos pensar, porque tal vez estos hermanos llegaron a un extremo, pero eso comenzó con algo chico seguro. Y a veces nos permitimos cositas pequeñas y vamos subiendo, diríamos, vamos agarrando velocidad para al final después hacer daño. Aquí la palabra destruye, por eso no particularmente no es por ahí lo que nosotros tenemos como destruir, poner una bomba y que vuele, no, es ensuciar, crear desorden, corromper, destruir, arruinar. Eso es destruyen aquí en la Biblia. Es lo que pasa que aquellos que por omisión, o sea, pensemos en los corintios, tal vez muchos de ellos pecaban por omisión, o sea, por inmadurez, por malos hábitos, patrones de conducta que no cambiaron, por gente que todavía no se diferencia en nada su comportamiento del comportamiento de la gente del mundo. Pero también están aquellos que a propósito, consideremos aquí que estos tal vez ni creyentes sean, están arruinando, corrompiendo y destruyendo la iglesia. De esa gente siempre hay. Sucede. Gracias al Señor, aquí los hermanos siempre estamos atentos a cosas. Pero hay gente que a veces viene con malas intenciones, o buscan o nos contactan a los líderes de la iglesia con malas intenciones, venir, ver qué ventaja pueden sacar, a ver qué ayuda puede venir. No vienen con intenciones de Cristo. Y nosotros, los que estamos a cargo en la iglesia local, tenemos que sobrever estas cosas. Tenemos que estar atentos, alerta. Hay personas que utilizan su lugar dentro de la iglesia para beneficiarse de otros hermanos y así aprovecharse de la buena voluntad de otros creyentes. Debemos de cuidar, todos debemos de cuidar esto, ¿no? Entonces, aquí estas personas podrían estar destruyendo, corrompiendo, causando desorden. Y aquí es la amenaza, Dios los destruirá, Dios destruirá a tal persona. Acá en este caso los corintios, se sabe, ellos tenían un tipo de vida muy mundana y estaban influyendo en los miembros de la iglesia y con sus divisiones estaban mutilando el cuerpo, dañando la credibilidad y el testimonio de la iglesia. Lo veremos más adelante, pero incluso llevaban a la rastra a otros hermanos de la congregación ante los tribunales mundanos para juzgar una disputa entre ellos. Una locura, pero eso la Escritura nos relata que sucedió. Estas personas claramente son las que nos dice segunda de Pedro, capítulo 2, verso 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y la carta a Judas también, verso 19 al 21, ahí cerquita. Judas 19 al 21 dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu, claramente no son creyentes. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. La amenaza es clara. Quien por su conducta libertina o en el peor de los casos, no sé si en el peor, pero en el otro extremo, por su legalismo extremo, por su enseñanza herética o por su herejía o por una falsa enseñanza destruya el templo de Dios, Dios le destruirá. Es claro, Pablo, aquí. Dios le destruirá.
Cualquiera que dañe el cuerpo se coloca bajo juicio de ira. Y es una amenaza fuertísima y debería hacernos temblar a todos, ¿no? Debería hacer temblar a aquel que tome con liviandad el hecho de estar causando dramas y problemas en la iglesia. Yo siempre digo, ¿por qué hay que buscar problemas donde no los hay? Pero hay gente que es especialista en encontrar problemas donde no los hay. Si no los hay, los inventará. Y debemos estar muy atentos siempre. La razón es la siguiente. El templo de Dios, por eso esta amenaza, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, dice, santo es. Santo es. Resulta difícil a veces entenderlo, que la iglesia en Corinto es llamada santa, con todos los problemas que tenía, con todas las grandes dificultades que tenía. Pero allá en el capítulo 1, versículo 2 de la carta a 1 Corintios, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La iglesia, por la naturaleza de su existencia, es santa, mi hermano. Es apartada para Dios. Debemos recordar eso. Separada del mundo y dedicada al servicio a Dios. La iglesia fue comprada con precio de sangre. El valor de ella es infinito, ya que el infinito Dios, el Hijo, se entregó por ella en la cruz. Y de aquí el celo de Dios por sus hijos. El celo de Dios por su templo. El celo de Dios por su iglesia. Es allí en la cruz que el Hijo experimentó y soportó la ira de Dios, su justicia, y experimentó dolores indecibles en lugar de pecadores que serían parte de esa iglesia comprada a precio de sangre. Él ofreció al Señor Jesucristo el sacrificio perfecto donde los pecados de su iglesia fueron expiados y su deuda fue pagada. Por eso dice el texto, el cual sois vosotros, los creyentes. O sea, no solo la iglesia reunida como un cuerpo, sino también cada individuo en particular, cada uno de nosotros. Sin importar, mi hermano, lo que usted o yo pensemos de nuestro hermano, Dios nos dice que si ese hermano confiesa a Cristo, confía en Él, se ha arrepentido de sus pecados, es templo de Dios, tiene valor. Un valor incalculable y merece cuidado, merece respeto, merece ser honrado como Cristo es honrado. Es el cuerpo de Cristo y debemos de ser cuidadosos. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 14 en adelante. Vamos a leer. Segunda de Corintios 6, verso 14 dice, no estén unidos con el yugo desigual con los incrédulos, pues qué asociación tiene la justicia y la iniquidad, o qué comunión la luz con las tinieblas, o qué armonía Cristo con Belial, o qué tiene en común un creyente con un incrédulo, o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos, porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Somos el pueblo de Dios, somos su templo, somos donde Dios habita. Mi hermano, la iglesia es mucho más que una institución. Es el cuerpo de Cristo, como dice Efesios 1, versículos 22 y 23. Es el templo del Dios vivo, donde habita su Espíritu Santo. 1 Corintios 3, 16, lo leímos hoy. Es la esposa del Cordero, Apocalipsis 19, 7. Es el pueblo que el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo para su Hijo. Su belleza, la belleza de la iglesia, hermano, no proviene de sus edificios. No proviene de los programas o de la perfección de los miembros. No proviene de eso. La iglesia es hermosa porque está unida al Señor Jesucristo. De allí proviene su hermosura. Él la compró con su sangre. Y Él nos limpia por medio de su palabra. Y nos santifica una vez más, cada día, día tras día. Nos está santificando hasta que estemos con Él.
C.S. Lewis dice acerca de la iglesia: Él no la encuentra hermosa, sino que la hace hermosa. Es la gloria del Evangelio. El esposo transforma a su esposa para presentársela a sí mismo, gloriosa y sin mancha ni arruga, como dice Efesios 5, 27. Hermano, toda la hermosura de la iglesia es prestada, no es nuestra, es de Cristo, proviene de Cristo. Cristo nos la dio. Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Él es el fundamento, nosotros piedras vivas que vamos sobreedificándonos y construyendo su templo. Él es el esposo, nosotros la esposa amada por pura gracia. Debemos recordar, mi hermano, siempre que somos su templo, somos su templo. Y si vos has creído en Cristo y confiaste en Él, sos el templo de Dios. Y tu hermano que está ahí al lado tuyo también es templo de Dios. Quiero dejarle unos pensamientos finales. Todos entendemos de alguna manera, hermanos, que Dios el Espíritu mora en cada uno de los creyentes. Son cosas básicas del cristianismo. Por lo tanto, debemos cuidar del templo que es nuestro cuerpo, ¿no es cierto? De eso se habla mucho. Y tenemos que cuidarlo, obviamente, físicamente como espiritualmente. Debemos hacerlo. Lo de físicamente se entiende, pero lo que más entendemos que el Señor nos exhorta es a cuidarnos espiritualmente, a no contristar al Santo Espíritu de Dios con una vida de pecado, de vicio, de una vida inmoral. Tal vez eso lo podemos hacer. Y de hecho, nos esforzamos en hacerlo para nuestra salud espiritual. Pero si analizamos esto, podemos decir que muchos nos guardamos personalmente. Pero en el contexto del cuerpo de la iglesia visible, del templo, que es tu hermano, allí tal vez nos estemos tomando algunas licencias que no deberíamos. Tal vez seamos muy desconsiderados con el templo, con tu hermano, con la iglesia. Muchas veces si no nos está preocupando la iglesia, no nos preocupa nuestro hermano. Es un claro indicativo de que podríamos estar incurriendo en este camino que anduvieron los corintios. Pues ellos llegaron al punto que ya no les importaba a nadie quién venía a la mesa del Señor, comían, se emborrachaban, arrastraban a sus hermanos a los estrados. Imagino que se habrán peleado como locos. Mi maestro es el mejor, el tuyo no sabe nada, y cosas así. Tal vez empezó con ser desconsiderados. No tomar en cuenta a la iglesia, no tomar en cuenta al hermano, no tomar en cuenta que hay otros que pueden estar desanimados y tal vez tu mensaje, tu llamada, tu visita pueda ser muy productiva. Una cena, una invitación a casa puede ser de mucho valor. Esta es una forma muy negativa, con pequeñas cosas de destruir el templo. Y debemos pensar nosotros como iglesia. Tenemos el mal ejemplo de los corintios para decir, no es por ahí, no es ese el camino de la iglesia local. Que el Señor nos ayude a pensar en esto y que nos gocemos, por supuesto, porque somos el templo de Dios, porque somos la casa que Dios habita. Él está con nosotros, Él está entre nosotros, habita con nosotros. Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Somos su templo. Oramos. Gracias, Señor, te damos por este tiempo ante tu palabra. Gracias por tantas bendiciones que tú nos das. La cena del Señor hoy. Cuánta fortaleza, cuánto ánimo, Señor, recibimos cada vez que venimos a congregarnos. Y, Señor, sé que muchas veces, a veces la palabra nos angustia en algunas áreas de nuestra vida y nos confronta. Pero gracias, Señor, por eso, porque tú vas a obrar salud en nosotros. Vas a obrar salud en el alma
de cada uno de mis hermanos. Te pido que tú selles en nuestros corazones tu palabra y que podamos recordar esta verdad preciosa de que tú nos compraste para ser parte de tu pueblo, de ser tu iglesia, de la que han conformado tal vez millones de personas a través de la historia. Hoy nos toca a nosotros. Ayúdanos, Señor, a estar a la altura. Ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos, Señor, a ser misericordiosos, bondadosos también con nuestros hermanos. Y que juntos podamos sobreedificar tu casa. Donde tú habites, Señor, y donde tu nombre sea glorificado y se pueda ver a Cristo. Te damos gracias, te pedimos que nos ayudes en esta semana, en nuestras labores, en nuestras luchas, Señor, también en nuestras alegrías. Te pedimos tu bendición. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.